Oh, 0 shit horas, 0 minutos y 1 mix. segundo. 0 horas, 0 minutos. 0 horas, 0 horas, 0 horas. Sin etiquetar, botón. Tocar Presenta. 2 veces para activar. Etiquetas disponible. Usa desliza hacia arriba y hacia la derecha para ver. Servicio reproduciendo y grabación. Pantalla apagada. Tocar 2 veces para activar. Tocar 2 veces. Mantén presionado. Guías para Padres 20. Serie Dr. John Pearce. Peleas y provocaciones. ¿Cómo ayudar a tu hijo a controlar su agresividad? Editorial Paidós, Barcelona, Buenos Aires, México. Bueno, empezamos. Permítanme un momento. Y dice así. Capítulo número 1. ¿Cómo entender las burlas, imitaciones y peleas? Al recordar nuestra propia infancia, nos daremos cuenta de que pocos nos libramos de las burlas e intimidaciones o de Tocar 2 veces para activar. menternos o de meternos en peleas y sobrevivimos. Sin embargo, muchos de nosotros todavía tenemos vivos recuerdos de la angustia que nos causaron estas burlas y de haber tenido que afrontarlas solo, ya que fuera porque no les interesaba a nadie o porque nos decían que teníamos que ser fuertes y resolverlo nosotros mismos. Es lógico suponer que a tu hijo o tu hija le ha pasado lo mismo o le pasará antes de terminar el colegio. Muchos niños y niñas les da miedo controlarle a alguien. Disculpen, a muchos niños o niñas les da miedo contarles a alguien, sobre todo a sus padres y madres, que se burlan de ellos o ellas, porque temen empeorar la situación, así que sufren en silencio. Pausa. La palabra burlarse Pausa. Botón. en Tocar inglés 2 veces para activar. Viene de una antigua palabra inglesa que significa romper en dos, o de una palabra noruega que significa hacer pedazos. Ambas etimologías dan una buena idea de lo destructivo y cruel que puede llegar a ser. Hay dos formas principales de burlarse, radioescuchas de Azetamix. Una, ofrecer algo y después tardar en dar lo ofrecido o simplemente no darlo en absoluto. El segundo, reírse de alguien en broma o hacerle daño. La intimidación consiste en que una persona o un grupo más fuerte avasalla y amenaza con agredir a otra persona o a un grupo más débil. Es más grave que las burlas. Las burlas pueden ser sin mala intención y divertidas, pero la intimidación siempre limita a hacer daño a alguien emocionalmente o físicamente. Que dos niñas o niños que se peleen puede significar casi cualquier cosa, que son buenas o buenos amigos o amigas, o que son los peores enemigos. El espectro de las peleas va desde las que tienen poca importancia y son como burlas divertidas, a las que son graves y peligrosas si se pierde el control. Las burlas, intimidaciones y peleas están muy ligadas a la ira y constituyen distintas formas de agresividad. Quizás sorprenda que se presenten de una forma más extensa y visible en los niños, mientras que las niñas
tienden a burlarse, a intimidarse de forma más sutil, siendo maliciosas o desagradables y diciendo cosas como: debes molestarte mucho por no ser tan guapa como tu hermana. Oye, me gusta tu vestido. ¿Te lo dieron en Caritas? Otro aspecto de las burlas e intimidaciones es que además de agresividad hay también un deseo de ser más fuerte, mejor, más listo que la víctima y quedar por encima del otro. Esto explica por qué hay gente que intimida, otros se convierten en víctimas y quienes hacen las dos cosas. ¿Por qué se meten en problemas algunas niñas o niños? A veces un niño o una niña tiene que aguantar más burlas que los demás. ¿A qué es debido? Los niños o las niñas no son muy buenos o buenas observadores. Miran detenidamente a otros niños o niñas para ver si son como ellas o ellos o no. Si encuentran cualquier cosa ligeramente diferente, tienden a verlo con una amenaza para su seguridad, simplemente porque existe una pequeña diferencia. Hay ciertas cosas que las niñas y los niños suelen burlarse. Nombres poco corrientes, ser más inteligentes o más torpes que los demás, que se les dé mal los deportes, cualquier defecto físico, hablar con acento, ropa poco común, ciertas costumbres, diferente color de piel, aspecto raro. Esta lista podría ser interminable, porque las niñas y los niños se meten con cualquier detalle de la víctima que la haga diferente, y a menudo solo la toman con diferencias secundarias como llevar el vestido un poco más corto o más largo que las demás, o tener las orejas 1 milímetro más abiertas de lo habitual. Cuando más pequeña sea la diferencia, más debería pensar en qué otro motivo habrá para que haya escogido a tu hija o a tu hijo como víctima. Por otra parte, si en el niño o la niña hay algo poco usual y que hace que destaque mucho, debería sorprenderte que no se metan con él. En realidad, la víctima ideal no es precisamente el niño evidentemente distinto, porque probablemente ya habrá aprendido cómo hacer frente a las burlas. La víctima perfecta es alguien que le molesta fácilmente y que lo demuestra abiertamente con su reacción, ya sea enfadándose o llorando. Los niños que se burlan o avasañan a los demás siempre esperan una respuesta por parte de sus víctimas. La víctima ideal de las burlas no es precisamente el niño o la niña evidentemente diferente. Saben que no tiene gracia burlarse de una pared o una silla o una cuchara porque no va a responder, aunque estos objetos sean muy diferentes de lo normal. Así pues, la clave del problema es la reacción ante las burlas o imitaciones. Las niñas que han tenido que aguantar demasiadas burlas serán probablemente más sensibles y reaccionarán más aparatosamente que las demás, ya que debe ser si tu hija o tu hijo es sensible o no. Si lo es muy importante que sepa de antemano que es un blanco probable de burlas e intimidaciones, así que debemos hacer algo para ayudarle a ser fuerte y enseñarle a protegerse a sí mismo. El llamado niño sensible, que corre el riesgo de que se burlen y la tomen con él, es difícil definir.
pero a menudo se le describe de distintas formas como que es sensible, muy tenso, emocional, neurótico, se molesta fácilmente, de sensibilidad muy marcada. Cada una de estas descripciones se refiere al mismo tipo de personalidad y que en la mayoría de los niños se percibe desde una edad temprana. Tiene las siguientes características, además de las citadas anteriormente. Elevado estado de excitación. Esto es difícil determinar con exactitud, pero implica estar alerta y predispuesto para responder a cualquier cosa. Tendencia a tener las manos húmedas y pulsaciones elevadas. Propensión a saltar ante un ruido inesperado. Se molesta fácilmente por cosas tristes o desagradables. Reacciones emocionales fuertes o excesivas. Lentitud en volver a su estado normal después de cualquier cambio. Rápidos y frecuentes cambios en el color de la piel, como ruborizarse o palidecerse con facilidad. Otro factor importante que determina cuando se va a burlar de tu hijo es lo que él siente hacia sí mismo. Un niño que no se siente muy valioso y cree que no le gusta mucho a nadie será más vulnerable ante las burlas que otros que piensen que valen tanto como los demás. Es decir, la mala autoimagen favorece el que se metan con tu hijo. La autoimagen se desarrolla gradualmente y aunque las primeras señales se empiezan a observar a los 2 o 3 años de edad, que es cuando se empieza a decir yo, a reconocerse uno mismo en el espejo, no se desarrolla por completo hasta los 7 u 8 años de edad. Esto puede observarse en las distintas reacciones que tiene un niño de 2 años y otro de 10. Pueden burlarse de un niño de 2 años y pronto volverá a la normalidad. Pero burlarte de un niño de 10 años que puede tomarse muy a pecho y sentirse mal durante varios días e incluso semanas, incluso un cumplido en broma como no eres tan fea como tu hermana, puede hacer que una niña mayor realmente se sienta fea y desgraciadamente si tiene ya una mala autoimagen. Permítanme tantito. Antes de los 7 u 8 años, los niños pueden desarrollar una imagen negativa de sí mismos, bien porque van avanzando en su desarrollo o bien por haber tenido frecuentes experiencias desagradables, como el que le hayan dicho se te da fatal esto a lo otro. Será muy raro que un niño de 6 años tuviera ya fija la autoimagen de ser un niño o una niña mala. Sin embargo, una vez que le hayan metido en la cabeza que no es bueno y que no vale la pena conocerle, tendrá problemas porque no va a ser nada fácil que las cosas vuelvan a la normalidad. Parece que algunos niños o niñas con mala autoimagen desean que se burlen de ellos o ellas y que les maltraten. Esto es muy grave e indica que la manera en que se ven a sí mismos han arraigado. Se sienten como si no fueran valiosos y por lo tanto ven normal que los demás se meten con ellos y se burlan. Así se reafirma por qué todo esto encaja en cómo se siente. Si a un niño que se le encuentra en ese estado le dicen que es
que es estupendo, se molestará y hará algo malo para demostrar que en realidad es malo. Aquí expongo algunas de las señales que debe observar si crees que tu hijo tiene una mala autoimagen. Se molesta y enfada si le dicen que es bueno. Destruye cosas buenas que ha hecho. Se toma la molestia de hacer cosas malas para que se metan con él. No le afecta e incluso le agrada que le digan que es malo. Hace travesuras de forma tan evidente que lo va a descubrir. Dicen que se siente mal y que no le gusta a nadie. Trata deliberadamente de que se burlen de él o se intimiden. Si has apreciado en tu hijo 2 o más señales de mala autoimagen, tendrás que trabajar mucho para que las cosas vuelvan a su estado normal. El problema de la baja autoimagen es que el niño puede tratarse deliberadamente de que se burlen de él o le maltraten para reafirmarse en su teoría de que nadie quiere, así como entra en un círculo vicioso cuando más se burlan de él. Peor se siente y más permite que se burlen de él y realmente se convierten en víctima. Es muy fácil salir de este círculo vicioso y cambiar el patrón de conducta. Si se burlan de tu hijo más que de la mayoría de los niños, no solo deberías tratar de impedirlo, lo que está sucediendo, sino que también deberías pensar Pausa. en qué se diferencia mi hijo de los demás. 2. ¿Reacciona excesivamente o es demasiado sensible? 3. ¿Ha decidido ser víctima? 4. ¿Qué autoimagen tiene? Pregunta: ¿por qué las niñas y los niños se burlan o avasallan a los demás? Es curioso que el niño o niña avasallador y su víctima compartan a menudo el mismo sentimiento de baja autoestima, pero reaccionen de forma distinta ante él. El niño o la niña avasallador se siente mal y menospreciado, pero quiere que le respeten y está dispuesto a conseguirlo por la fuerza. En realidad, en su interior se siente mal, aislado, desamparado, pero lo disimula haciendo creer que es poderoso y controla la situación. Una forma de conseguirlo es hacer que otros se sientan desamparados y aislados. A menudo hace tal exhibición de fuerza que cuesta trabajo imaginar que lleva dentro una personita desamparada y patética, pero casi siempre suele ser así. La única excepción sería que hubiera aprendido en casa que este tipo de comportamientos es aceptable. Los niños pueden llegar a tener una baja autoestima si se sienten que no se les valora ni se les quiere. Puede ocurrir en niños a los que en realidad sí se les quiere, pero que sin embargo creen que les están brindando menos cuidados y afectos a los demás. Los siguientes factores pueden originar una baja autoestima. Decirle constantemente que es mala o malo y es travieso o traviesa. Decirle pocas veces que es bueno o buena. No pasar suficiente tiempo con él compartiendo actividades juntos. Favorecer más a otro niño.
pasar por alto sus necesidades particulares, exceso de burlas o intimidaciones, esperar de él más de lo que puede dar. Los celos constituyen una emoción fuerte y desagradable y un poderoso motivo de burlas e imitaciones. Sin embargo, son una emoción bastante normal en la familia, así que no es extraño que los hermanos se burlen a menudo unos de otros y a veces también se impiden mutuamente. Los celos son una emoción angustiosa que no desaparece necesariamente con el tiempo. En realidad, si nadie se da cuenta de que existe, creerán y se castiga o suprime, se manifestará de una forma más sutil y oculta. Es muy peligroso descuidar los celos y es mucho peor fomentarlos. En cuanto te des cuenta de que tu hijo está empezando a perder el control, son sobre ellos o sobre ellas deberías prestarle más atención. Si no, el niño puede encontrar su propia forma de conseguirla, siendo exigente, agresivo o agresiva o avasallando a los demás. La mayoría de los padres son conscientes de lo dolorosos y destructivos que son los celos. Por eso intentan hacer las cosas bien tratando a sus hijos de forma justa y equitativa. Algunos padres se exceden al querer ser justos y darles a los niños exactamente la misma atención, regalos, comida y ropa. Por desgracia, solo consiguen que los celos crezcan. Tratan a los niños de forma idéntica, crean más celos por las siguientes razones. No es apropiado traer a niños de diferentes edades de la misma forma. A medida que van creciendo, sus necesidades son cada una vez más distintas y pronto se darán que creen que eres injusto. Es imposible que trates igual o idénticamente a tus hijos si compras juguetes del mismo precio. Lo más probable es que algunos de los niños no estén satisfechos y tengan celos de otros. E incluso si les das exactamente el mismo juguete, probablemente buscarán cualquier Pantalla bloqueada. Grabadora de voz fácil. Pausa. Perdón, radio escuchas, ya sé también es que Tocar 2 veces se nos para olvidó activar. la lamparita. Aquí dice, cuanto más intentas tratarlos de la misma manera, más buscarás las diferencias. Las comidas son un buen ejemplo. Si intentas servir siempre las mismas porciones de comida, pronto te darás cuenta de que están contando cada pedacito de comida y cada guisante para asegurarse de que no les das menos. Si les proteges de los celos cuando son pequeños, no aprenderán a enfrentar a ellos y les resultará difícil hacerlo cuando crezcan. Los niños deben aprender que la vida es a veces injusta y que la gente no siempre les va a tratar equitativamente. Los niños no nacen iguales, pero eso no significa que unos sean mejores o más especiales que otros. Es importante esforzarse por ayudarles a sentirse especiales y únicos. Entonces sufrirá menos celos y baja autoestima cuando noten las diferencias entre ellos y los demás niños. Si se sienten seguros de que sus padres, Princesa Zetamis, ¿qué pasa? Tranquilo, Zetamis, espérame tantito. Pausa.
Ya tenemos la lamparita, perfecto. Estábamos aquí, entonces. Es importante esforzarse por ayudarle a sentir especiales y únicos. Entonces sufrirán menos celos y baja autoestima cuando noten las diferencias entre ellos y los demás niños. Si se sienten seguros de que sus padres comprenden sus necesidades individuales, aceptarán que les tratan de forma diferente y no se sentirán celosos. Algunos niños aprenden a burlarse y a avasallarse siendo el ejemplo de otros miembros de la familia. Sin duda, la actitud de los padres ante esta forma de agresión constituye una pauta de que los niños siguen. Por ejemplo, si siempre has mantenido una postura muy firme en contra de las intimidaciones de cualquier tipo, es menos probable que tu hijo se comporte así, incluso si está celoso o tiene mala autoimagen. ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen que los niños se peleen? Sí, esa es una gran pregunta de este libro, Azetamixeros. ¿Qué hacen que los niños se peleen? Existe un vínculo muy estrecho entre burlas, imitaciones y peleas. 3 causas muy importantes son los celos, la baja autoestima y la imitación. A la mayoría de los padres les resulta molesto y desestabilizador para la vida familiar que las niñas y los niños se peleen y discutan. Aún ellos y ellas mismos lo hagan también a menudo, por lo tanto no deberían sorprenderse si sus hijas y sus hijos les imitan. Las peleas son más corrientes entre los varones desde una edad muy temprana. Se puede observar esta diferencia entre las niñas y los niños en cualquier parte del mundo, tanto en animales como en seres humanos. Así pues, no es solo un problema de aprendizaje y expectativas sociales, sino que se trata de una auténtica diferencia constitucional. A medida que los niños crecen, las peleas tienden a dejar su lugar a la agresión verbal. Sin embargo, si las peleas y agresiones físicas continúan después de empezar a ir al colegio, hay una fuerte tendencia a que este tipo de comportamientos continúe en la adolescencia y enlace con la delincuencia. Parece que cuantos más años continúen las peleas, más probable es que persistan durante mucho tiempo, incluso en la vida adulta. Si el niño en edad escolar se mete en muchas peleas y otros padres se quejan, deberían preocuparse y empezar a pensar cuáles podrían ser las causas. Si dejas que tus hijos se peleen en casa, tendrás más práctica y si continúas, al final se les dará bastante bien. Si los adultos de la familia se pelean, no te sorprenda que los niños les imiten. Si cuando un hijo se queja de que se meten con él, le dices que responda, no puedes quejarte luego de que sea agresivo o se mete en peleas. Algunas niñas y niños, pero sobre todo los varones, son por naturaleza más agresivos que otros. Quizás estén sufriendo intimidaciones o se metan con él y lucha para defenderse. Tal vez está enfadado por algo y en vez de decirlo, lo paga con otra persona. Si está celoso o le falta seguridad en sí mismo, quizás
luche para poder dominar a otros niños. Un niño ansioso o inquieto puede pelear para sentirse seguro y poder controlar la situación. Puede ser que tu hijo o tu hija no hayan aprendido todavía a enfrentarse a una discusión con palabras en lugar de con la agresión física. Los niños acostumbrados a salir siempre con la suya se vuelven agresivos y si no pueden seguir lo que desean. Algunos niños aprenden que al final van a conseguir lo que quieren si se pelean y crean suficientes problemas. Ciertas enfermedades físicas y algunos fármacos pueden predisponer al niño a ser más agresivo y meterse en peleas. No suele haber una sola causa que explique la conducta agresiva de tu hijo. Normalmente hay varios factores que contribuyen y se empeoran mutuamente. Puede ser útil repasar la lista anterior, puntuando del 0 al 10 cada causa para que se tenga una mejor idea de lo que está pasando. Incluso podría ser interesante que mantuviera tu puntuación en secreto y después le pidieran a alguien que conozca bien a tu hijo y que dirá su propia puntuación para poder compararla y comentar las diferencias de opinión. Los padres pueden ejercer cierta influencia en la mayoría. Los padres pueden ejercer cierta influencia en la mayoría de las causas citadas anteriormente. Sin embargo, si tu hijo se pelea mucho, no debes alimentar sentimientos de culpabilidad diciendo, ¡oh cielo! ¿En qué te habrás equivocado? Sino que debe ser positivo y decir, al menos puedo averiguar cuál es el origen del problema.